Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, como siempre es tuya y es para nosotros. La recibimos con alegría, la recibimos con gozo, Señor, sabiendo que tú tienes el control absoluto sobre la vida de tu santa y poderosa iglesia, Señor, que tú compraste a precio de sangre. En el santo nombre de Jesús, permite, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé el entendimiento y la revelación de tu palabra en esta noche. Ayuda, Padre, a tu pueblo, quita toda distracción y que podamos atesorarla, Señor, para poderla vivir y ser bendecidos a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento en esta noche. Santo es el Señor de verdad. Él es digno de suprema alabanza, adoración. Dígale a alguien ahí, no hay otro como Él. No hay otro como Él. Y no hay otro de verdad. No existe otro como nuestro Señor Jesús. No existe otro. Y si hay otro como Él, pues es falso. Él es el único Dios vivo. Amén. Diga conmigo, la guerra que yo tengo no es mía. No es mía. ¿Sino de quién? Es de Dios. Hoy ese es el tema que vamos a estar hablando. La guerra que usted y yo peleamos no es de nosotros. Es de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el pueblo comenzó a clamar porque era un pueblo que estaba esclavizado, en este caso con el faraón. Pero hubo algo muy importante que el pueblo del Señor hizo. ¿Y qué fue? El pueblo comenzó clamando al Señor. Yo no conozco, como dijo el salmista David, joven fui y he envejecido, y no conozco justo, digo, que el Señor lo desampare. Amén. No quiere decir que el pueblo del Señor no va a pasar por situaciones quizás extremas, pero el Señor ha prometido su respaldo para su pueblo. Por eso es que una de las reglas de oro, como estábamos hablando en el estudio bíblico hace poco, en la semana que pasó, es acerca de pedir, de buscar y de llamar. ¿Por qué? Porque el que pide, dígalo, recibe. Y el que busca y el que llama, se le abre. Pero aquel que no pide, no recibe. Y el que no busca y el que no llama, no se le va a abrir. Tenemos la necesidad nosotros como iglesia, como pueblo santo del Señor, de clamar al Señor en todo momento. En tiempo bueno y en tiempo quizás no tan bueno aparentemente, tenemos la necesidad de clamar al Señor. No clamemos simplemente por nuestras necesidades. ¿Ha oído aquel verso que dice, pedís y no recibís porque pedís mal? Porque dice, porque pedís solo para tus propios deleites, dice. Cuando usted pida en este caso por la obra del Señor. Y si usted pide por la obra del Señor, Dios le va a añadir todo lo que usted necesita. Amén. Vale la pena este principio fundamental. Éxodo capítulo 15, verso 3. Éxodo capítulo 15, verso 3. Gloria a mi Señor Jesucristo. Este es un verso de preámbulo que quisimos tomar como referencia. Éxodo capítulo 15, verso 3. Hoy damos inicio ya al estudio bíblico de la palabra del Señor en esta noche. La guerra es de Dios. Dice así, Éxodo 15, 3. Diga conmigo, Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. ¿Y qué dice después? Jehová es su nombre. Dígalo nuevamente. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Amén. Denle un aplauso, Señor, en esta noche. De verdad que la victoria del cristiano está en depositar nuestra confianza en el Señor. Pero más sin embargo, el diablo también está obstinado en que el pueblo le pierda la confianza al Señor. Hay gente que le ha perdido la confianza a nuestro Señor Jesús. Aún en los 12 discípulos que caminaban con Jesús, físicamente hablando, muchos de ellos no le creyeron en los momentos de dificultad.
¿Se recuerdan cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nos has dejado solos en esta barca? ¿Que no ves que estamos a punto de ahogarnos? Ese pueblo en este caso estaba presumiendo que Jesús los iba a dejar morir en ese mar. Pero el Señor, a todo aquel hombre y a toda aquella mujer que ha depositado su confianza en Él nunca lo va a dejar avergonzado. Miren la palabra, Él nunca lo va a dejar avergonzado. Dice el verso 4, 15:4. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Pregúntese hoy usted, ¿en qué Dios usted cree? Recuérdese que es una vigilia, es un tiempo donde vamos a estar meditando, aún donde vamos a estar haciendo preguntas también. ¿En qué Dios usted ha confiado? ¿Sabe cuál es el Dios en el cual nosotros hemos confiado? Es el Dios que un día avergonzó a Faraón y avergonzó a todo su ejército. Las carrocerías, los caballos y todo el ejército que Faraón llevaba para perseguir a Israel quedaron sumergidos en la mar. ¿Y usted sabe quién hizo eso? Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Él hizo esa gran proeza. El mismo que hundió todos los carros de Faraón es el mismo Dios que sigue guiando a la iglesia que Jesucristo un día compró a precio de su propia vida. Ahora bien, si nosotros entendemos ese principio fundamental, que es Jesús el que guiaba también al pueblo de Israel, conocido como el ángel de Jehová, el Señor dice en la palabra, yo soy varón de guerra. Mire la palabra. Yo soy, dice el Señor, varón de guerra. Confía en mí. El siglo XXI en el cual vivimos necesita una iglesia que confíe en Jehová. Así es, amén. ¿Usted sabe que el miedo puede paralizar a un cristiano si no tiene cuidado? Sí. El miedo puede paralizar a un buen cristiano si se descuida. A Elías le pasó. Jezabel lo paralizó. No me quiero meter en ese tema. Lo paralizó. El cristiano tiene que estar confiado, como dijo el salmista David, aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo estaré firme, confiando en que Jehová ha dicho que Él estará conmigo en todo momento. Amén. No importa el país en el cual estemos, su presencia está en todo lugar. Así es. El pueblo simplemente tiene que hacer algo, confiar en Jehová, creerle a Él, vivir para Él, guardar su palabra. Así es. Amén. Amén. Él ha dicho, echó en el mar los carros de Faraón y a su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Ok. Hoy vamos a hablar acerca de 3 historias, por así decirlo. Y la primera está en 1 de Samuel capítulo 17, verso 28. 1 de Samuel capítulo 17, verso 28. Y yo le hago una pregunta hoy a usted. ¿A qué vino usted hoy? ¿Vino a ver la guerra o vino a meterse en la guerra? ¿A qué vino? ¿A ver la guerra o a pelear también, en este caso, a meterse en la guerra? ¿Ah? A pelear. A David le pasó. A David le hicieron esa pregunta, me habían dicho, cuando estaba, en este caso, Israel peleando con el pueblo, en este caso con Goliat, perdón. Pero usted sabe por qué Saúl tenía miedo de pelear con el filisteo. Dígalo más fuerte. Porque ya no tenía el Espíritu de Dios. Porque ya no tenía el Espíritu Santo de Dios. Mire la diferencia. Pero Saúl antes había sido ungido. Saúl lo había perdido, pero David se había llenado de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mire la diferencia. Un cristiano
cristiano que esté lleno del Espíritu Santo de Dios, aunque vengan tempestades, aunque la tierra sea removida, aunque le quiten esto, aunque le quiten lo otro, él dice, no, Jehová me ha dicho que Él me sustentará. Amén, Señor. Aunque venga la situación acá, no, Jehová ha dicho que Él es mi escudo. Aunque venga la enfermedad acá, Jehová ha dicho que por su llaga yo fui sanado. Aunque le quiten el trabajo aquí, Jehová ha dicho que Él es mi sustentador. ¿Qué más no podríamos decir del Dios que tenemos? Señor, aleluya, Dios. Un gobierno puede quitarle algo a alguien, pero si ese hombre, esa familia está confiando en Jehová, mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aleluya. Vale la pena entender en quién nosotros estamos confiando. Mire lo que dice 1 Samuel 17:28. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo, ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, le dijo Eliab a David, su hermano. Porque ha venido solo para poder, le dijo, ver la batalla. Mire, porque ha venido solo para poder ver la batalla. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Dijo, y yo le estoy leyendo en otra versión. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, le dice acá, tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla ha venido. Miren la palabra. Para ver la batalla ha venido. Yo le hice la pregunta a usted, ¿a qué vino hoy en esta noche? ¿Tiene batallas usted? Amén. ¿Usted sabe que esa batalla Dios le puede dar la victoria hoy en esta noche? Amén. Porque esta vigilia no es igual que la que pasó. Nuevas son las misericordias, las glorias de Dios son nuevas cada día. Señor, aleluya. Hoy que venía, por ejemplo, para acá, de repente el sistema eléctrico del vehículo se me quedó totalmente apagado. Ya venía y yo me quedé ahí impactado, pero el Señor de verdad nos guarda. Señor. Le digo yo a mi hija, el Señor le pone a uno ese sentir tan lindo. Y le digo, yo casi nunca le digo, porque nunca se ha sentado en el asiento donde yo me siento de conductor. Le digo, ve a ponerle el pie al freno para ver cómo están las luces. Nunca lo había hecho con ella. Era apagadito todo. No encendí. Y digo yo, wow, ¿qué pasó aquí? A saber cuántos días andaba así, aunque no creo. Yo todavía estuve antier acá con ustedes. Pero el enemigo pone tropiezos. Pone unos tropiezos. Pero ¿sabe cuál es lo lindo? El Señor perturba y confunde los planes del enemigo. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Entonces, dice la palabra del Señor acá, que David había sido llevado, o había sido enviado, más bien dicho, por su padre Isaí, a ver la guerra, en este caso, a dejar, más bien dicho, alimentos, a encontrar respuesta o reporte de cómo estaba la guerra ya con sus hermanos. Y resulta que este hombre se da cuenta que sus hermanos estaban todos temiendo. No había poder allí para solventar esa guerra que se estaba levantando en contra del pueblo de Israel. Pero Eliab le dice, ¿a qué ha venido? Ha venido para ver la guerra. Y en este caso, miren la palabra del Señor. Váyase al otro verso, 1 Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oiga la palabra. No desmaye en este caso el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire la palabra. ¿Cuánto tiempo es la guerra que usted tiene? ¿Usted cree que yo tengo guerras también? Sí. Las tengo hasta el día de hoy y las vamos a tener hasta que el Señor nos mande a llamar a su presencia. Pero pregúntese hoy, ¿cuánto
¿Cuántos años tiene con esa batalla que usted ha estado experimentando? ¿Cuántos años? Medita simplemente ahí. ¿Ha luchado y no ha podido obtener la victoria? ¿O luchó unas semanas y en este momento quizás usted le ha dado pausa a esa lucha y dijo, bueno, el Señor quizás ya no me va a dar la victoria contra esto, quizás yo voy a morir sin obtener esta victoria? Déjeme decirle que no es así. Dios puede cambiar cualquier situación en el momento menos indicado en la vida del hombre. Así es. Pero para ello el pueblo de Dios tiene que clamar al Señor. Diga conmigo, clamar. Clamar. No desmaye el corazón, le dijo David. Yo, le dijo, pelearé en este caso contra Goliat. Usted sabe que jovencitos como ellos, como ellas, como ellos, ¿ya pelean batallas? ¿O me equivoco? ¿Verdad que sí? Tienen batallas. Al igual que nosotros los adultos, ellos tienen batallas también. Pero nuestros jóvenes tienen que aprender a pelear las batallas. ¿Por qué? Porque no son ellos, más bien dicho, el que las van a pelear, sino que ellos se las entreguen al Señor, porque Él es el que va a pelear sus batallas. La confianza puesta en el Señor. Miren lo que dice, le leo un verso. Yo se lo leo acá, Deuteronomio capítulo 20, verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Yo le hago una pregunta hoy. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde lo sacó Dios a usted y a mí? Si al pueblo antiguo lo sacó del Egipto terrenal, bajo un yugo de esclavitud, nosotros también salimos de un lugar, como dijo nuestro hermano yo, de la inmundicia, del Egipto espiritual, de la servidumbre. Pero usted sabía que para que Jesús nos sacara de ese lugar de esclavitud, de esa inmundicia, de esa cautividad donde teníamos, se llevó a cabo una guerra espiritual terrible, como usted y yo quizás no tenemos ni siquiera ya claro la guerra que Jesús luchó por su alma y por mi alma. No crea que simplemente el enemigo le dijo, ok, llévatela. No, hubo una lucha. Así como el faraón también tuvo la lucha cuando Moisés y Aarón querían sacar a aquel pueblo de Israel. Déjeme decirle que las almas que están en el mundo de pecado, el diablo los tiene amarrados, los tiene atados, los tiene metidos en cuevas, los tiene con vendas, los tiene totalmente atrapados. Y el Señor dice en la Biblia que ahora que nos tiene a nosotros ya en su pueblo, ya nos ha limpiado con su sangre. Déjeme decirle que para que usted y yo hoy gocemos de la libertad que gozamos en Cristo Jesús, alguien murió por usted. En este caso por ese rescate. No fue fácil. Nosotros gozamos la libertad y nos gozamos en Cristo Jesús y gloria a Dios por ello. Pero el rescate fue pagado con sangre. Hubo una lucha, hubo una confrontación espiritual. Por eso el Señor me dice a mí, Oscar, si yo te liberé del pecado, yo te salvé, te cuidé y te preservé la vida, ¿por qué estás teniendo hoy a cositas insignificantes? Pues ya vamos a ver. Porque David, como dijo nuestro hermano, él ya había sido ungido. David había sido ungido. ¿Cuántos ungidos hay acá? Voy a preguntar otra vez, ¿cuántos ungidos hay acá? Bueno, somos candidatos. Pero déjeme decirle que si el Señor nos dice, ten confianza en mí, va a haber un enemigo que le va a querer quitar esa confianza. De repente le van a decir, tú no vas a poder. Tú no vas a poder. De repente le van a decir, o nos van a decir, que no vamos a poder, que no la vamos a hacer. Y miren lo que dice, 1 Samuel 17:33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él,
Porque tú eres ¿qué? Muchacho. Y el hombre de guerra desde su juventud. Diga conmigo, la psicología del enemigo. La psicología del enemigo es tan terrible que le va a decir a la jovencita, al jovencito: tú no vas a poder pelear la batalla de la fe porque eres muy tierno. Tú no vas a pelear la batalla de la fe, no vas a poder porque eres una mujer. Tú no vas a poder pelear la batalla de la fe porque caíste en tal pecado, cuando la Biblia a mí me dice que aquel que ha caído se puede levantar en el nombre de Jesús, lógicamente, y tomar las armas nuevamente y comenzar peleando la batalla de la fe. Pero el enemigo quiere que aún el cristiano que cayó ahí, que se mantenga tirado y que le pase una planadora y que nunca se levante de la situación que se encuentra. Pero el Señor me dice a mí que aquel que levanta sus manos al cielo, el Señor lo levanta y lo manda nuevamente a pelear las batallas. Porque son de Cristo, no son de nosotros. Vale la pena entender ese principio fundamental. ¿Cuántos dicen amén a ello? Pero miren la psicología del enemigo. No podrás tú pelear contra él. Tú no vas a poder pelear contra el enojo. Tú no vas a poder pelear contra el celo. Tú no vas a poder pelear contra el cáncer. Tú no vas a poder pelear contra la diabetes. Tú no vas a poder pelear contra los principados que están en esta ciudad. Mentira del diablo, que el Señor los reprenda. En Cristo tenemos la victoria. La tenemos. De rodillas se ganan las victorias más grandes. ¿Usted sabe cómo una planta da fruto? Sembrando la semilla y regándola con sus lágrimas. ¿Ha llorado alguna vez? Siembre la semilla, pero después ríguela con sus lágrimas. Y esa lágrima va a hacer que esa semilla crezca y dé fruto. Llore, gima. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando estaba en servidumbre, comenzó gimiendo, comenzó llorando, comenzó quebrantándose delante del Señor. Y dice la Biblia que Dios, cuando los oyó, se acordó de su pacto. Se acordó del pacto que había con Abraham, con Isaac y Jacob, y lo reconoció como su pueblo, lo reconoció como sus hijos. Usted sabe que Dios a usted y a mí nos reconoce como hijos de Él a través de la sangre de su Hijo amado Jesús. Por eso Él dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Las cosas que usted no conoce, que yo no conozco, nos van a ser reveladas cuando nosotros estemos clamando en la intimidad ahí con Él. Esta vigilia, en esta noche, Dios va a revelar cosas grandes y profundas a todo aquel que cree. Dios va a romper situaciones. Mire, es que para el que cree no hay nada imposible, de verdad. Ahí está la victoria del cristiano. Engrandece mi alma al Señor. No podrás pelear contra Goliat, le dijo. Tú eres muchacho. Y él le dijo: él es hombre de guerra. Desde su juventud le dijo: ha peleado. Y tú mira cómo te ves. Mira, si hasta tus hermanos son más grandes que tú. Y ahora mira ese gigante con el que puedes pelear. Alabado sea Dios. Si mira todo lo que te falta. Te falta esto, te falta esto otro, pero no vas a poder. ¿Pero qué dice el Señor? Diga conmigo: no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso a Dios Todopoderoso. Es con el Espíritu Santo de Dios. Es con el Espíritu Santo de Dios que el pueblo que su pueblo va a ganar las batallas. Pero usted sabe por qué David iba confiado contra Goliat. Yo le pregunto a usted antes de meterme en ese tema: ¿qué ha hecho Dios en su vida pasada? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Has experimentado alguna victoria en tu vida pasada?
¿Cree que es victoria que Dios lo haya sacado de la vida que llevábamos antes? ¿Ha visto sanidades? ¿Ha visto liberaciones? ¿Ha visto la provisión de Dios en su vida? Miren lo que dijo el rey, en este caso todavía no el rey David, pero ya un hombre ungido. Miren lo que dijo, 1 Samuel 17:34. Para los que están anotando, dice: David respondió a Saúl, que le había dicho que no podía, ¿verdad? Tu siervo, le dijo, era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, le dijo, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería, le dijo, y lo mataba. Aleluya. Mire, David se estaba recordando lo que Dios había hecho con él. Pero usted sabe por qué David hacía eso contra el león y contra el oso. Porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Y David dijo, miren qué tremendo, oh, este gigante que está aquí, ya que me recuerdo, dijo David, cuando aquel león y aquel oso se venía en contra de mis ovejas, yo se las arrebataba del hocico, y si se levantaba contra mí el león, dijo, yo lo hería y lo mataba. Oh, dijo David, por ahí está la victoria para esta situación que estoy pasando. Porque miren lo que dice después, el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y mire, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. Las liberaciones que yo vi, cuando yo vi que sanaba el Señor a aquel hombre, cuando yo vi que el Señor me sanó a mí, cuando yo vi que el Señor restauró mi hogar, cuando yo vi que el Señor restauró mis hijos, cuando yo vi que el Señor me proveyó pan y agua en los momentos de dificultad, oh, a ese mismo Dios yo voy a clamar, porque el mismo que me ayudó años antes, ese mismo me puede ayudar también en el presente. El mismo Dios que me ayudó allá en El Salvador, en Guatemala, en México, es el mismo Dios que me puede seguir ayudando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántos creen esa palabra? Es el mismo. Haga recordatorios de las obras preciosas que Dios ha hecho en su vida, y ya va a ver que las situaciones presentes son como nada. Son como nada. Como vientos que pasan simplemente queriendo amenazar. Y sigue diciendo la palabra del Señor, el verso 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Quién ha visto el poder de Dios acá? ¿Será que ya se le acabó el poder a Dios? Él es varón de guerra. Hermanos, en cierta ocasión yo iba conduciendo un vehículo, una Ford Runner viejita que tenía, fue mi primer carro que tuve acá. Casi siempre que viene uno siempre tiene carros viejos, ¿verdad? Cuando uno viene. Bueno, al menos a mí me pasó. Igual iba manejando el tiempo de enero. Le daba raite, como se le llama, a 2 personas. Y en ese momento iba manejando, en vez de enero, frisada la calle totalmente. Iba manejando yo tranquilo, había orado antes de irme para el trabajo y todo, había leído la palabra del Señor. Bueno, y me fui confiando en Él. Como 10 minutos llevaba manejando, cuando de repente el vehículo se me barre por un lado, se me hace así, un solo zigzag. Pero después resulta que el vehículo, ya ven, lógicamente el carro del vehículo tiene 4 ruedas. Y el vehículo iba en 2 ruedas nada más. Así se lo digo de verdad. Y Dios es testigo de eso. En 2 ruedas iba el vehículo, hermano. En 2 ruedas así, ve. Las otras 2 ruedas iban en el aire. Y 2 ruedas nada más manejando. Y mira, donde yo alcancé a ver un paderón con un hoyo que estaba al otro lado.
Yo simplemente dije esta palabra, Jesús, le dije yo, ayúdame, pero fue así. Y yo simplemente, miren, el temor humano, lo único que alcancé a ver fue el hoyo. Ay, ya voy a pegar, pero así rápido. Y cuando yo dije, Señor, ayúdame, mire, yo sentí como un sonido nada más que hizo, y el vehículo, mire, donde yo sentí el ruido, el vehículo cae nuevamente con las otras ruedas, pero donde cayó con las otras ruedas, medio me desniveló y comencé a zigzaguear, y después el Señor lógicamente me guió por el camino recto ahí en la carretera. Y el Señor que iba conmigo ahí, un anciano, me dice esto: hermano Oscar, me dice, si no hubiese venido aquí con usted en el carro, no hubiese creído si me hubiera contado lo que pasó. No hubiese creído, me dice, lo que acaba de pasar aquí juntamente con nosotros, porque yo creí, me dijo, que nos íbamos a matar allí en ese lugar. Y yo le digo, sí, yo también, le digo. Yo también, porque yo ya esperaba, pero en el momento que ya iba a pegarse, Jesús, le dije, ayúdame. Y en el momento, hermano, la mano del Señor, imagina el carrito para la mano del Señor, pero y del vehículo le dije, wow, Señor, gracias, le dije yo, gracias, Señor, porque me guardaste de cuántas cosas nuestro Señor no nos ha libertado, no nos ha guardado, y Él nos va a seguir sosteniendo hasta que todo el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra, y lógicamente por la eternidad con Él. Amén. Dice la Biblia, Goliat estaba lógicamente amenazando al pueblo, pero David se recordó de sus victorias pasadas y trajo las victorias pasadas para que esas victorias pasadas le dieran, en este caso, activaran su fe del presente. Amén. Activaran su fe del presente. Váyanse segunda de Crónicas capítulo 20 verso 1. Segundo libro de Crónicas capítulo 20 verso 1. Cuando usted lo tenga me responde un amén. Segunda libro de Crónicas capítulo 20 verso 1. Vamos a hablar brevemente de un rey llamado Josafat. Un rey llamado Josafat. Un rey muy usado por Dios en los tiempos pasados. Pero aún los hombres más íntegros, los hombres más usados por Dios, tuvieron sus guerras. Y Dios les dio las victorias cuando ellos le creyeron, cuando ellos se mantuvieron en la línea recta delante del Señor. Segunda de Crónicas 21 dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, miren la noticia que le dieron a Josafat: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Miren lo que le estaba pasando al rey Josafat. No era un solo soldado, no era un ejército pequeño el que se había levantado contra el rey Josafat. Dice la Biblia que era una multitud que había rodeado al rey Josafat y a su pueblo. Y como un hombre de carne y huesos, al igual que nosotros, lo primero que a él le vino, dice la Biblia, fue temor, miedo. Pero déjeme decirle una palabra. Cuando hay situaciones extremas en nuestra vida, ¿alguien de aquí ha pasado alguna situación extrema en su vida? Que usted dijo, bueno, de aquí quizás no salgo, Yo me recuerdo en una ocasión, lógicamente no lo voy a describir, de algo que el Señor me liberó de una forma preciosa. Que yo le lloraba al Señor, le decía, Señor, ayúdame, líbrame de esto, Señor. Pero como nuestro hermano estaba diciendo al principio, cuando Jacob luchó como el ángel, ¿usted sabe cómo dice el libro de Oseas que luchó él como el ángel? ¿Usted cree que Jacob hubiera podido luchar fuerza a fuerza con un ángel? No. Hermano, si un solo ángel mataba miles y miles y miles de gente cuando Dios lo enviaba.
Aún un solo ángel va a ir a agarrar a Satanás para encadenarlo. ¿Usted cree que Jacob tenía la fuerza para luchar así con el ángel? ¿Ah? ¿Cómo cree usted que peleó Jacob con el ángel? Mire cómo dice que peleó. Oseas dice que le rogó y le lloró. Mire qué tremendo. Dice que le rogó y le lloró. Y la situación fue que le rogó tanto, que cuando sintió a Jacob y el ángel, ya eran, por así decirlo, las 5 o 6 de la mañana. Y de tanto estarle rogando, y llegó la 1 de la madrugada, de que ya dijo el ángel, ya se va a cansar. Llegaron las 2 de la mañana, a las 3, las 4, las 5, y Jacob todavía llorándole, libérame de esto, respóndeme de esto. Esa fue la lucha que Jacob tuvo con el ángel. Le lloró y le clamó. Se quebrantó. Y cuando se quebrantó, ahí vino el ángel y le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no serás más Jacob, sino Israel. ¿A quién le gustaría oír esa palabra? ¿Ya no tendrás esa lucha? Ya no tendrás, si has caído en esa tentación, ya no vas a caer más ahí, sino que eres libre de esa situación. Así, hermano, es como Dios libera. Como dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Allí está la victoria. Clame al Señor. No se canse. El rey Josafat estaba rodeado. Pero mire lo que hizo el rey Josafat. Lógicamente, como ser humano, tuvo temor hasta cierto punto. Pero una palabra muy importante que él hizo, se humilló ante Jehová. Y después que se humilló delante de Jehová, hizo otra situación linda. Consultó. El pueblo de Dios muchas veces comete situaciones o está en problemas y a veces quiere resolverlo con su propia fuerza y no le pregunta al Señor qué es lo que tiene que hacer. Simplemente a veces el pueblo de Dios dice, bueno, tal vez esto me ayuda, y a veces uno agrava más la situación. Pero Josafat, dice la Biblia, que se humilló y consultó a Jehová. Pero ¿qué hizo también? Pregonó ayuno. Ay, hermano, no hable de eso, por favor. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es ayuno? Cero Juanita, cero Taco Bell, Tacoyón. Cero. Hablando de eso, muy pronto tendremos otros ayunos acá, primeramente el Señor. Nos hemos gozado de los ayunos que hemos tenido. El ayuno rompe cadenas, rompe ligaduras. Y de verdad que sí, lo hace. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que pregonó ayuno. Y miren lo que dice. Segunda de Crónicas 20:15. Vamos a ir avanzando porque tengo muchos versos. Y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Qué dice después? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Porque no es vuestra la guerra sino de Dios. En pocas palabras, el Señor a través de un profeta le dijo al rey Josafat. Josafat le dijo: no tengas miedo, créeme, confía en mí, porque mira, ¿ves esa gran multitud? Le dijo que está ahí. Sí, dijo Josafat, por así decirlo. La guerra que ellos tienen contra ti, no la tienen contra ti, sino que la tienen contra mí. Y yo soy el que voy a pelear. Yo soy el que voy a pelear con ellos. Tú simplemente, le dijo al rey Josafat, confía y deja todo en mis manos. Hermano, yo he estado a punto a veces, aún hace muchos años atrás,
quise tirar la toalla, por así decirlo, y salir corriendo, no del evangelio, sino de los lugares donde estaba viviendo. Pero luego el Señor en oración ¿quién ha dicho? ¿Para dónde va? Mientras yo no dé luz verde, pues aquí va a estar. A veces uno quiere tomar decisiones por sus propios medios. ¿Y sabe por qué a veces toma decisiones uno? Por miedo. Por temor. Pero el Señor dice, no es tuya la guerra, es mía. Yo la peleo por ti, dice el Señor. Pero tú tienes, dice el Señor, que confiar en mí. No te amedrentes, dice la Biblia, de esa gran multitud. Si alguien de aquí tiene algún problema, alguna dificultad, alguien que esté diciendo, hermano, yo estoy a punto de ya no seguir adelante con mi familia o con mis hijos, estoy a punto de quizás ya de perder quizás la paciencia, o estoy con un problema que ya nadie me puede ayudar. Déjeme decirle que esa situación Dios la tiene bajo control. Hermano, pero ¿por qué no me ha respondido? Yo le vuelvo a repetir, Dios la tiene bajo control. ¿Se acuerdan cuando el rey Saúl? Cuando Samuel le dijo, en 7 días voy a llegar. ¿Y cuál fue el problema? Que el pueblo se le estaba desertando. El pueblo se le estaba yendo. Y el enemigo lo tenía enfrente. Y Saúl dijo, bueno, Samuel no viene, yo voy a presentar el sacrificio. Samuel presenta el sacrificio y después que lo presenta, que él no lo podía presentar de hecho, porque fue una violación, me había dicho, a la ley de Dios. En el momento que lo presentó, Samuel se presentó. Miren qué tremendo. Si Saúl hubiera esperado un poquito más, Saúl hubiese salido victorioso en todos sus enemigos. Si Dios ha dicho que Él no nos va a abandonar, Él no nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Pero dice el Señor, no os amedrentéis, no tengáis miedo. ¿Usted ha experimentado miedo? ¿Qué color es el miedo? Hay gente que tiene miedo hasta de su propia sombra. El miedo a veces es lógicamente espiritual, a veces es psicológico. Y sí, yo antes cuando estaba pequeñito, me daba miedo que me dejaran solo en mi casa, porque a veces se iba la electricidad, ya veis cómo va la electricidad, ya. Ay, Señor, y ahí tenía que tener una lámpara en la mano, porque wow. Terrible. Pero en Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores. Dice la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 7. Ya vamos profundizando más. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 7. Dice, ¿quiere tener victoria, hermano? Esfuércese. ¿Cómo? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Pero de primero le dijo, ¿verdad? Mi siervo Moisés le dijo, ya murió, le dijo. Ahora le dijo, te toca a ti llevar este pueblo. El rey Josafat ya murió. El rey David ya murió. Si el rey David y el rey Josafat estuvieran viviendo en el siglo XXI aquí en Sioux City, ¿cómo estuvieran peleando la guerra? Si el rey David hubiese peleado con los leones y con los osos hace muchos años atrás y estuviera peleando con los Goliat del siglo XXI en esta ciudad, pregúntese usted, ¿cómo pelearía David la guerra en el siglo XXI? ¿Cómo pelearía el rey Josafat la guerra hasta el día de hoy? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo peleó la guerra Josafat contra ese pueblo? ¿Cómo fue que Dios le dio la victoria? Con ayuno. Se humilló y ayunó.
Hermano, ¿será necesario? Sí, es necesario. Es necesario. Hermano, ¿y cuántos días? Lo que el Espíritu Santo le diga. Sí. ¿Cómo la peleó David? ¿Con qué espada peleó David? Con el Espíritu Santo. Ahí está. Con el Espíritu Santo. Hermano, pero eso fue antes. No, eso está para nosotros. Amén. Amén. Usted y yo somos portadores, somos templo, hermano. Somos templo de Él. Usted es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Templos. Hermano, ¿y por qué hoy no funciona? Bien funciona. Claro que funciona. El Espíritu Santo sigue vivo. Así es. Fue el mismo que resucitó a Jesús. Está con nosotros. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Clamó. Clama a mí y yo te responderé. Hermanos, lloremos por el Espíritu Santo. Lloremos, pero lloremos, gimamos por el Espíritu Santo y digamos: Espíritu Santo, así como ungiste, Señor, a hombres, Señor, en tiempos pasados, úngenos también a nosotros, porque hay promesa que dice la palabra del Señor: y en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Hay promesa. Hay promesa para el pueblo de Dios. Dice la Biblia: esforzaos. Le dijo el Señor a Josué: ahora te toca a ti para llevar al pueblo. Eso sí, le dijo: ¿qué? Esfuérzate. Mientras otros... ¿Tú, Josué? ¿Qué tienes que estar haciendo? Orando. Mientras otros están en el Mr. Strawberry, ahí el buffet chino, tú estás ahí encerradito en tu cuarto ayunando. Mientras otros están ahí viendo una película, tú leyendo la Biblia. Mientras otros están ahí en el mall, tú en la vigilia, en la tarde, en la noche. Mientras otros andan allá en el parque, en el valor del servicio, tú aquí en el templo, ahí escuchando mi palabra, adorándome. Es un esfuerzo. Amén. Es un esfuerzo, hermano, de verdad. Sí, Señor. Es un esfuerzo grande. Abraham lo vivió. Abraham le entregó todo al Señor, incluyendo su propio hijo, porque Él se lo pidió. Amén. Entreguémosle al Señor todo y Él nos va a dar todo lo que Él sabe dar para su pueblo. Amén. Pero dijo: esforzaos. Y también la palabra: animaos. Hermano, no se desanime. ¿Cómo es Yo me acuerdo una vez, vi un hombre sentado en una banca. De verdad que un rostro dice mucho. ¿Verdad que sí? Un rostro dice más que 1000 palabras. Lo vi sentado en la banca, pero con sus glúteos casi en la esquina de la banca, pero estaba así. Solo me quedaba viendo que estaba predicando. Y yo dije: ¿con qué ánimo me estará viendo este hombre? Hay gente que no busca con ánimo al Señor, pero al Señor se le busca con deleite, con gozo, con alegría. Amén. Dice: esforzaos y animaos. Pero mira lo que dice: no tengáis miedo, o no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. Esta es la guerra que el rey Sennacherib tenía contra el rey Ezequías. Esta es otra guerra fuerte también, hermano. Era una guerra fuerte que se estaba levantando en contra del rey Ezequías. Un rey llamado Sennacherib se había levantado contra él, pero el Señor le dice: esfuérzate, Ezequías, y anímate. No tengas miedo de este hombre, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay contigo que con él. Mira lo que dice la Biblia, el verso 32:8. Con él, le dijo, está el brazo de carne,
Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. ¿Y qué pasó? Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey de Judá. Miren la palabra. El enemigo muchas veces se va a levantar como río. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra? El Señor levantará ¿qué? Bandera. El Señor levantará bandera a favor de nosotros. Yes, amén. Pero el pueblo, mire, tiene que entender bien esta palabra. Bueno, si estos hombres Dios les dio la victoria en los tiempos pasados, ¿será que Dios también me la puede dar a mí? ¿Qué dice usted? ¿Será que el Señor se la puede dar también a usted y a mí? ¿Qué tenemos que hacer? No tenga miedo. Confíe en el Señor. Confiemos en el Señor. Él nos va a dar la victoria. Y añade, con Él le dijo está el brazo de carne, pero con el pueblo de Dios, con la iglesia, está el Espíritu Santo. Qué lindo es confiar en el Señor. Amén. Qué lindo es depositar toda nuestra confianza en el Señor. El verso, quiero leer estos versos, Segunda de Reyes 6:14, porque vamos a entrar en un tiempo de intercesión. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 14. Mire lo que dice. Esto habla acerca del profeta Eliseo con los sirios. Resulta que los sirios peleaban contra el pueblo de Israel. Pero Israel tenía un profeta llamado Eliseo. Y viene el rey de los sirios y le dice, bueno, díganme ustedes quién es, en este caso de Israel, quién es el del profeta Eliseo. Y de los sirvientes de los sirios le dice, no señor, le dice, es que allá en Israel le dijo, hay un hombre que es profeta, Eliseo. Y todo lo que tú declaras, todo lo que tú hablas, le dijo aquí con nosotros, él lo oye allá en su lugar secreto. Hermano, ¿usted sabía que Dios le puede dar una palabra a usted de ciencia? ¿Sí? Palabras de discernimiento de espíritu. Y sí, Dios lo da. Al profeta Eliseo, mire, todo lo que el rey de Siria le hablaba y los planes que el rey de Siria tenía contra Israel, mientras el profeta Eliseo estaba en lo secreto allá con el Señor, el Espíritu Santo le decía todito lo que el rey de Siria iba a hacer en contra de ellos. ¿Y qué pasaba? Los planes del rey de Siria contra Israel no funcionaban. Porque el profeta Eliseo ya sabía todo el plan. Y viene después, Segunda de Reyes 6:14, dice así. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sitiaron quiere decir que rodearon la ciudad. Porque después el rey envió gente para que fueran a traer a Eliseo. El 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, llamado Giesi, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, le dijo, ¿qué? ¿Qué haremos? ¿Ha dicho esa palabra usted alguna vez? ¿Qué hago hoy? Tengo este problema aquí. Tengo esta otra situación acá. Tengo esta otra situación acá. ¿Qué hago hoy? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde me escapo? Eso es lo que dijo Giesi. Señor, le dijo, a donde vio que toda la ciudad de ellos estaba rodeada. Señor, le dijo, ¿qué haremos? Mire, hay diferencia en un cristiano maduro y en un cristiano que no conoce al Señor. Hermano, ¿y cómo es eso? ¿Sí? Porque mientras usted profundiza más en la búsqueda del Señor, usted sabe quién es su Padre. Sí. Usted sabe quién es su Padre. Pero el que no ha profundizado mucho en el Señor, desconoce quién es su Padre y hasta dónde su Padre le puede ayudar. Amén. Y miren lo que dice la palabra. Sigamos leyendo. El 16.
él le dijo, el profeta Eliseo le dijo a Giezi: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Mire la petición. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de ¿qué, hermano? De gente de a caballo. De gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Ah, gloria al Señor. Mire para su alrededor acá. ¿Qué ve usted? Me puede decir, bueno, paredes. Paredes aquí, paredes aquí, paredes aquí. Bueno, estamos como en una caja. Pero ¿qué habrá a nuestro alrededor aquí? Ángeles acampan alrededor. No los vemos. Pero son reales. Amén. ¿Qué gran ángel tendré aquí a la par mía, atrás de mí aquí? Aleluya. A la par de usted. No para recibir adoración, sino para guardar a su pueblo, al pueblo de Dios. Cuando usted va manejando, ahí van ellos con usted. Ahí van conmigo. Cuando está durmiendo, mientras usted está durmiendo sus 10, 12 horas que duerme ahí, 11 horas, 7 horas, 5 horas, ahí está el ángel también preguntando: ¿a qué hora se va a despertar esto? Ahí está el ángel también diciéndole: hey, ya 8 horas, ya estuvo, ya máximo. Mientras usted está clamando ahí está también el ángel. Hermano, ¿y por qué? A Jesús dice la Biblia que cuando estaba en el desierto, ángeles le servían. No, ¿y cómo no te va a servir? Si mira, toda su casa le ha rodeado. Tal vez usted ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Toda la casa ha rodeado. Le ha bendecido todo lo que él tiene. Por lo tanto, le dijo: yo no lo puedo tocar. Mire qué lindo el Señor. Le ha bendecido todo. Le dijo: mira, le dijo, yo simplemente me puedo quedar alrededor de él viendo su protección, pero no me dejas tocarlo. Hermano, aún el diablo no puede penetrar ese cerco de protección que Dios ha puesto a favor de su pueblo. Así es, amén. No puede. Sí, Señor. Su sabía. Le ha rodeado, le dijo. Lo tienes cubierto. Sí, mira, le dijo. Él dice que los hijos que tiene son tuyos. No los puedo tocar. Él dice que las riquezas que él tiene, tú se las diste. Él dice él dice que todo lo que él tiene, tú se lo has dado. Por lo tanto, ese hombre era vivo. Él dijo: no. Si me quiere quitar algo, pedirle permiso a Dios porque es de él. Pero el ser humano a veces dice: no, esto es mío, esto es mío. Viene y me dice: bueno, como es tuyo, me lo llevo. Sí, Señor. Pero como Job lo había puesto en la garantía del Señor, el diablo, hasta donde Dios le permitió, le tuvo que pedir permiso a él. Alabado sea Dios, de verdad. Le tuvo que pedir permiso a él. Pero si Job hubiera dicho: no, todo esto es mío, yo lo he ganado con mi propio esfuerzo, se lo lleva, como dice la Biblia, como el devorador. Y no le da nada al final el Señor doble, porque al final se lo dio doble. Pero si Job hubiera dicho: no, todo esto es mío, lo deja sin nada y no le da nada después, si no se arrepiente. Engrandece mi alma al Señor. Qué linda la palabra, de verdad. Bálsamo es para nosotros de verdad la palabra. Bálsamo de sanidad. Sana de verdad la palabra del Señor. Hay carros de fuego alrededor de su pueblo. Aún hasta cuando muramos, cuando partamos de esta tierra, ángeles, dice la Biblia, que acampan, y el Señor mismo estará con nosotros ahí para llevarnos con su mano poderosa. Por la eternidad tenemos la garantía de que su presencia seguirá con nosotros. De veras que cuando meditamos en esta palabra, únicamente nos da algo
una sensación de confiar en el Señor. Dígale a alguien ahí, no te rindas. Dígale, no te rindas. Sí. ¿Usted en alguna ocasión estuvo a punto de rendirse, hermano? Sí, hermano, sí. Seamos sinceros. En alguna ocasión quizás estuvimos a punto de rendirnos. Quizás de decir, no, ya no puedo más. De quizás irse para el desierto de Arizona y pegar un grito, usted solo allá en aquellos millares de terrenos solo, para que nadie lo vea, ¿verdad que sí? Somos humanos. O meterse en una cueva y poder decir, ¡ah! ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe por qué estamos aquí hoy? Porque el Señor nos sostuvo, nos levantó. Quizás hasta desmayamos y ni cuenta nos dimos. Y el Señor con su Espíritu nos levantó. Hubo un hombre, y aquí termino. Hubo un hombre que la Biblia lo pone, eso está en San Juan capítulo 5. No lo voy a leer. El hombre, el Señor lo pone como el paralítico de Betesda. Dice la Biblia que de cierto tiempo en tiempo, un ángel descendía a las aguas. Pero resulta que en ese pórtico habían cojos, habían ciegos, habían paralíticos, bueno, en fin, gente que estaba con muchas necesidades. Y de tiempo en tiempo, el ángel descendía, en este caso, a las aguas. Miren, no era todos los días. Y cuando el ángel descendía a las aguas, agitaba las aguas. Miren, agitaba las aguas. Y el primer hombre que corría para llegar donde estaban las aguas y se metía ahí, ese hombre quedaba sano. Miren, dice la Biblia, de algunas, ¿no? De cualquier enfermedad que tuviese. Miren, lo vuelvo a repetir. Cuando el ángel descendía a las aguas y agitaba las aguas, el primer hombre que se metía a esas aguas agitadas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y bueno, llega el Señor Jesús ahí caminando. El Señor es lindo, de veras. El Señor siempre se presenta donde hay una necesidad. Y veo a un hombre ahí tirado el hombre, tirado ahí. Y el Señor Jesús se le queda viendo. Y dice que se le quedó viendo porque ya llevaba mucho tiempo enfermo. Y para ser exacto, llevaba 38 años enfermo. Escuchen. 38 años enfermo. Y al Señor le llamó la atención esto. Mire lo que le llamó la atención al Señor hasta cierto punto. Que el hombre ya se había rendido. El hombre quizás se agitaba en las aguas y él ya se quedaba simplemente tirado ahí. Se agitaban las aguas el otro tiempo y él ya simplemente se quedaba tirado ahí. Y así pasó por 38 años. Y el Señor lo vio. Y vio que el hombre ya se había rendido. Vio que el hombre quizás tiempo atrás había clamado y no había tenido respuesta. Pero el Señor le dijo esta palabra: ¿quieres ser sano? Alabado sea Dios. Miren. Ay, Señor, es que cuando el ángel desciende al agua y se agita el agua, otros descienden antes que yo. Y cuando yo llego al agua, ya alguien se metió y quedó sano. Y yo no puedo. Miren qué tremendo. Era una situación extrema. El ciego iba ahí desde el agua. Y bueno, el ciego llegaba antes que él. El cojo, aunque sea todo ahí, pero llegaba antes que él. Él era paralítico. ¿Cuánta gente con necesidad corren a Jesús? Están corriendo a Jesús todos los días. Pero ¿sabe quién es el que agarra todo? Aquel que se mete
en el momento específico, en el momento que las aguas están agitadas. Hermano, ¿qué es eso? Pero ya va a ver. El Señor le dice, ¿quieres ser sano? Señor, es que mira, todos me ganan, yo no puedo, me rindo, Señor, ya no puedo. No, pero ¿quieres ser sano? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Simplemente toma tu lecho y anda. No me tengo que meter en las aguas, no. Porque el sanador, el médico de médicos te está diciendo que simplemente tomes tu lecho y anda. Señor, pero tengo un hueso ahí que lo tengo doblado, trabado. Toma tu lecho y anda. Señor, pero me falta la mitad de la pierna. Bueno, toma tu lecho y anda. Y cuando te levantes, esa piel que te falta te va a crecer. Cuando te levantes, cuando tú creas la palabra que yo te estoy diciendo, esa rodilla que se te quebró, se te va a restaurar. Esos tobillos que estaban ahí torcidos, se te van a enderezar cuando tú te levantes. Pero tienes que tomar tu lecho. Y tienes que caminar. Ok, bueno, entonces tomo el lecho, me lo subo acá y comienzo caminando. Mire la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con el hombre? ¿Caminó o no? ¿Pero por qué caminó? ¿Ah? Diga conmigo, creyó. Pero ya va a ver. Cuando el hombre tomó el lecho, dice la Biblia que ese era un día, ¿qué? Era un día de reposo. En pocas palabras, ¿qué pasó? Jesús comprometió también a ese hombre, porque había muchos que se quedaron viendo y le dijeron, no te es lícito llevar ese lecho hoy. El que me sanó me dijo que lo llevara. Por lo tanto, si él me sanó, también tiene autoridad para decirme que también lo lleve. Y el hombre después se va al templo y le preguntan, ¿quién te sanó? Pues no sé. No sé quién fue el que me sanó. Yo fui el que te sané. Y resulta que el hombre, después de haber sido sanado, estaba en la banca y ya bien tranquilo con su Biblia. Y el Señor le dice, mira, le dijo, has sido sanado. Y después le dijo, cuidado, le dijo, mire, ¿cuántos hemos sido sanados aquí? Le dijo el Señor, mira, le dijo, has sido sanado. No peques más, le dijo, no sea que algo peor te venga. Pero lo que me quiero enfocar que es que aquel hombre que había perdido la esperanza de ser sanado, aquel hombre que había perdido la esperanza de ser libertado, encontró la libertad en Cristo Jesús. Encontró la seguridad de su sanidad en Cristo Jesús. Ahora bien, las aguas hoy están agitadas, pero no en el estanque de Betesda, porque el agua lógicamente representa la palabra, representa el Espíritu. El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. La palabra está viva. Todo aquel que se mete en la palabra de Dios, aquel que cree en la palabra de Dios, va a recibir también, así como recibieron todos estos hombres y mujeres en el tiempo antiguo. No hay nada imposible para el Señor. Dice la Biblia que todo aquel hombre que se metía en ese estanque, cuando las aguas eran agitadas, era sanado de cualquier enfermedad que tuviese, de cualquier situación tensa que tuviese, quedaba sanado. Póngase en pie en esta noche. Señor Jesús, tu nombre, Señor, es sobre todo nombre, tu poder es sobre todo poder. Tú tienes dominio, Señor, sobre todas las cosas, las que están allá en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Sí, papá. Y tu palabra dice, Señor, a fin de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jehová Dios de los ejércitos, así como el rey David dijo, Señor, que así como aquel oso, así como aquel león, Él los había vencido, Señor, muchos años antes.
Así también dice la palabra del Señor, iba a ser ese gigante Goliat, para poderlo vencer, Señor, y derribarlo, Señor, a tierra a través del poder, Señor, que representa, Señor, tu palabra. Así como la victoria que tú le diste a Josafat, así como la victoria que tú le diste al amado Dios, al rey, Señor Ezequías, así como la victoria que le diste a tus apóstoles, eterno Dios, tu palabra dice, Señor, que enviaste a 12 y esos 12, Señor, regresaron contentos ante ti, Señor, diciendo de que aún los espíritus inmundos se sometían, Señor, a tu nombre. Posteriormente enviaste 70, Señor, y regresaron con noticias, Señor, de victoria, que aún, Señor, en tu nombre, amado Dios, los espíritus, los demonios se sujetaban, Señor, en tu nombre. Las enfermedades, Señor, eran echadas fuera en tu nombre, Señor, en esos 70 que tú enviaste. Después, Señor, tu palabra dice que vino, Señor, el Pentecostés, amado Dios, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, eterno Dios. Y de ahí salieron, Señor, hombres predicando tu palabra con denuedo poder y autoridad. Y habían sanidades, había liberaciones. Aún tu palabra dice, Señor, que aún por la sombra, cuando Pedro pasaba, aún los enfermos eran sanados. Amado Dios, los endemoniados eran libertados, dice tu palabra, Señor. En el tiempo que los apóstoles, Señor, comenzaron predicando tu palabra. Y estamos en el siglo XXI, papá, reconociendo lo que tu palabra dice, Señor, que estas señales seguirán a los que creemos en tu nombre, Señor. Padre, aquí vemos un pueblo que hemos creído, aquí vemos un pueblo que hemos creído, Señor, que hemos sido lavados con tu sangre, aquí vemos un pueblo que ha sido justificado, aquí vemos un pueblo, Señor, que ha sido redimido, aquí vemos un pueblo, Señor, que se nos ha dado autoridad y poder, Señor, sobre todas las cosas, porque la autoridad viene de aquel que se le fue dada, y él dijo, Señor, toda autoridad, todo poder y potestad se me ha sido entregado, dijo Jesús, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por lo tanto, dijo, vayan y prediquen mi evangelio, predicando a toda criatura, sanen enfermos, echen fuera demonios, liberen, dijo la palabra del Señor, sanen, liberten, restauren, dijo la palabra del Señor ahí, sanen al enfermo, liberen al cautivo, sanen al leproso, resuciten muertos, dijo el Señor. Oh Padre, en esta noche, aquí en Sioux City estamos clamando, aquí en Sioux City estamos clamando, Señor, reconociendo que el mismo que estaba con el profeta Eliseo y Giesi es el mismo que está alrededor de nosotros en esta noche, el mismo que estaba con el profeta Eliseo en los carros de fuego, con ángeles alrededor, es el mismo que está aquí, es el mismo que le dio la victoria al rey Ezequías en contra del rey Sennacherib, es el mismo que le dio la victoria al rey Ezequías, al rey Josafat, el mismo que le daba la victoria a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Juan y a todos los apóstoles, es el mismo que está con nosotros. Oh, mi alma te alaba, Jesús, mi alma te bendice, clama al Señor en esta noche, vamos, clama al Señor. Padre, gracias te doy, derrama, Señor, de ti, derrama, Señor, de tu espíritu, sopla, Señor, vida. Tu palabra dice, Señor, que cuando el apóstol Pablo había salido de aquella tormenta donde Euroclidón se había levantado contra él, una serpiente, dice tu palabra, que lo mordió en su mano, Señor, pero el apóstol Pablo, dice tu palabra, que sacudió esa víbora en el fuego, sacudió esa víbora en el fuego, y esa víbora lo soltó, porque es el fuego, porque el fuego que purifica es más poderoso que cualquier veneno, que cualquier poder espiritual. Ninguna víbora podrá prevalecer contra el poder de Cristo. Hay poder en esa sangre, hay poder en el fuego de Dios. Gracias, Jesús. Ría bajada, bajira, bajaya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús.
ciudad, por el